Todo lo que te enseñaron sobre Sand Creek es una mentira cuidadosamente construida. Hollywood te vendió héroes del viejo oeste. Voy a mostrarte genocidas con uniforme. Y lo que estás a punto de descubrir no solo va a cambiar tu percepción sobre esta batalla específica, sino sobre toda la narrativa de la conquista del oeste. Porque lo que ocurrió el 29 de noviembre de 1864 en las orillas del arroyo Sand Creek no fue una batalla. Fue un exterminio premeditado de civiles desarmados que el gobierno estadounidense intentó vender como victoria militar gloriosa. Y lo más perturbador es que casi lo lograron. Imagina despertar al amanecer con el sonido de 700 soldados de caballería cargando contra tu campamento, pero tú no eres un guerrero. Eres una mujer Cheyenne preparando el fuego de la mañana. Tus hijos duermen en la tienda. Y sobre tu campamento ondean dos banderas que se supone deberían protegerte. Una bandera estadounidense que te dieron como símbolo de paz y una bandera blanca de rendición. Documentos de sobrevivientes confirman que el jefe Black Kettle las levantó bien alto esa mañana, pensando que ningún soldado estadounidense dispararía contra sus propias insignias. Estaba equivocado, porque el coronel John Chivington había venido con órdenes claras que no aparecen en ningún libro de texto. Maten y arranquen el cuero cabelludo a todos, grandes y pequeños. Las liendres se convierten en piojos. Sí, eso dijo un coronel del ejército estadounidense, un hombre que antes había sido pastor metodista. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente perturbadora. Para entender la magnitud de lo que pasó en Sand Creek, necesitas conocer al hombre que ordenó el ataque. John Chivington no era un militar de carrera, era un predicador. Un pastor metodista que había llegado a Colorado en 1860 como misionero. Alto, carismático, con una voz que, según testigos, podía llenar una iglesia sin esfuerzo. Durante años predicó sobre amor cristiano y redención. Pero cuando empezó la guerra civil, Chivington vio una oportunidad. Se unió al ejército voluntario de Colorado y rápidamente ganó fama en la batalla de Glorieta Pass contra los confederados. La prensa lo llamó el pastor luchador, y Chivington descubrió algo. La gloria militar abría puertas políticas que un púlpito nunca podría. Para 1864, Chivington tenía ambiciones de convertirse en congresista. Solo necesitaba una victoria más, una grande, una que los periódicos no pudieran ignorar. El problema es que para entonces, las grandes batallas contra los confederados ya habían terminado en el oeste. Los únicos enemigos disponibles eran las tribus de las grandes llanuras. Y aquí está el primer secreto sucio que nadie te cuenta. Chivington necesitaba una guerra que técnicamente ya estaba terminando, porque resulta que en septiembre de ese mismo año, los Cheyenne y Arapaho habían firmado un tratado de paz. Black Kettle, líder de una de las bandas Cheyenne más importantes, había viajado personalmente a Denver para negociar. El gobernador John Evans y el comandante del distrito, el mayor Edward Wynkoop, habían aceptado que las tribus acamparan cerca de Fort Lyon bajo protección federal. Les dijeron explícitamente, acampen cerca del fuerte, ondeen nuestras banderas, estarán seguros. Los Cheyenne lo creyeron. Establecieron su campamento de aproximadamente 500 personas, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, a unos 65 kilómetros al norte de Fort Lyon, en las orillas del arroyo Sand Creek. La mayoría de los guerreros jóvenes no estaban allí porque habían salido a cazar bisonte para prepararse para el invierno. Esto no fue coincidencia, esto fue diseño. Porque cuando atacas un campamento lleno de gente indefensa, puedes inflar los números y llamarlo victoria contra guerreros hostiles. Y eso es exactamente lo que Chivington planeaba hacer. Pero aquí está lo que las películas nunca te muestran. Chivington no tenía autorización formal para lo que estaba a punto de hacer. Desde un punto de vista de cadena de comando militar, esto fue un desastre completo. El mayor Wynkoop, comandante de Fort Lyon, había dado su palabra a Black Kettle de que estarían protegidos. Cuando Chivington llegó a Fort Lyon el 28 de noviembre con 700 hombres del Tercer Regimiento de Caballería de Colorado, Wynkoop ya había sido removido y reemplazado por el mayor Scott Anthony.
¿Por qué? Porque Wynkoop se oponía a atacar a indígenas que habían negociado paz. El gobernador Evans y Chivington necesitaban a alguien más. Flexible. Pero incluso Anthony tuvo dudas. Documentos del Congreso revelan que la noche antes del ataque, hubo una reunión tensa en Fort Lyon. Varios oficiales cuestionaron la operación. El capitán Silas Soule fue directo. Esto es asesinato. No hay guerreros hostiles en ese campamento. Son civiles bajo protección federal. Chivington supuestamente respondió: maldito sea cualquier hombre que simpatice con un indio, y amenazó con arrestar a cualquier oficial que se negara a obedecer. Aquí está el detalle que cambia todo. Soule no fue el único. El teniente Joseph Kramer también se opuso. Ambos dijeron a sus hombres que no dispararían contra el campamento, y cumplieron. Durante el ataque, Soule y Kramer mantuvieron a sus compañías en posiciones elevadas, observando pero no participando. Esto está documentado en testimonios posteriores ante el Congreso. Imagina la escena. Mientras 700 soldados cargan gritando contra tiendas llenas de familias, hay dos oficiales estadounidenses que se niegan a dar la orden de fuego porque saben que lo que están presenciando no es guerra, es genocidio. Y esta acción de Soule va a costarle la vida de una manera que sugiere conspiración hasta el día de hoy. Pero llegaremos a eso. Primero necesitas entender exactamente qué pasó cuando salió el sol el 29 de noviembre. El ataque comenzó aproximadamente a las 6 de la mañana. Testimonios de sobrevivientes Cheyenne, recopilados décadas después por antropólogos, describen ese momento con una frase que te va a perseguir: la mañana en que los pájaros dejaron de cantar. Tradicionalmente, el amanecer en las llanuras era ruidoso. Pájaros, el viento en las hierbas altas, el sonido del río. Pero esa mañana, según los ancianos que sobrevivieron siendo niños, hasta la naturaleza sabía que algo malo venía. Lo primero que escucharon fue el trueno de 700 caballos galopando. Luego vieron la columna de polvo. Black Kettle salió corriendo de su tienda y rápidamente levantó la bandera estadounidense en un asta alta. Junto a ella, una bandera blanca. Gritó a su gente que se calmaran, que no había peligro, que esas eran tropas estadounidenses amigas. Según testimonio de un bateador medio Cheyenne llamado John Smith, que estaba en el campamento, Black Kettle gritaba: «¡No corran! ¡Tenemos paz! ¡Miren las banderas!». La gente se agrupó alrededor de su tienda, confundida pero confiando en su líder. Y entonces comenzó el infierno. Los soldados de Chivington abrieron fuego con 4 cañones de montaña Howitzer. Para que entiendas lo que significa esto tácticamente, un Howitzer disparando shrapnel contra tiendas de cuero a 300 metros de distancia es como usar un martillo para matar una mosca. Es excesivo, innecesario y diseñado para maximizar el daño contra objetivos blandos. Las primeras explosiones destrozaron las tiendas centrales, donde se había agrupado la gente alrededor de las banderas de paz. Testigos describen cuerpos literalmente desintegrados por el shrapnel. Luego vino la caballería. 700 hombres con rifles Spencer de repetición y revólveres Colt, cargando contra personas que en su mayoría no tenían armas. Algunos guerreros Cheyenne intentaron organizarse para permitir que las mujeres y niños huyeran. Con los pocos rifles que tenían, tal vez 30 o 40 armas en todo el campamento, formaron una línea defensiva desesperada. Fueron masacrados en minutos. Un guerrero llamado White Antelope, que había viajado a Washington, D.C. años antes y conocía al presidente, salió caminando hacia los soldados con los brazos abiertos, cantando su canto de muerte porque sabía que no había escapatoria. Le dispararon múltiples veces hasta que cayó frente a su tienda. Más tarde, un soldado le cortó el escroto para usarlo como bolsa de tabaco. Esto no es exageración. Esto está documentado en testimonios del Congreso. Y aquí llegamos a uno de los aspectos más perturbadores y menos discutidos de Sand Creek: lo que pasó después de que terminó el combate. Porque llamar a esto combate es obsceno. El combate duró tal vez 30 minutos. Lo que vino después duró horas. Y fue donde la humanidad de esos soldados estadounidenses simplemente desapareció. Testigos como el capitán Soule, que observaba desde las colinas, y el bateador John Smith, quien sobrevivió escondiéndose,
Describieron escenas que son difíciles de escribir. Soldados persiguiendo a mujeres y niños que habían logrado escapar del campamento inicial. Los cazaban kilómetros río arriba. Cuando los alcanzaban, no solo los mataban, los mutilaban mientras aún estaban vivos. Soule escribió en una carta a su comandante anterior, el mayor Wynkoop: cientos de mujeres y niños vinieron hacia nosotros rogando piedad. Algunos de nuestros hombres les dispararon. Vi a un soldado cortarle los senos a una mujer mientras ella aún respiraba. Otro testigo, el soldado Amos Miksh, describió cómo soldados abrían vientres de mujeres embarazadas y sacaban los fetos para pisotearlos. Estas no son invenciones. Estas son citas textuales de testimonios bajo juramento ante comisiones del Congreso. Pero espera, se pone peor, porque no fue solo la matanza, fue lo que hicieron con los cuerpos. Los soldados del Tercer Regimiento de Caballería de Colorado comenzaron a coleccionar trofeos. Cueros cabelludos, obviamente. Eso era común en la frontera. Pero también genitales masculinos y femeninos, senos, orejas, dedos, partes de cuerpos humanos que cortaban y guardaban como recuerdos. Y aquí está el detalle que te va a dejar helado. Cuando regresaron a Denver días después, algunos de estos soldados exhibieron sus trofeos públicamente, en bares, en teatros, en saloons. Un testimonio describe cómo en el Teatro Apolo en Denver, un soldado puso en exhibición un cuero cabelludo y genitales femeninos durante un intermedio de una obra, y la audiencia aplaudió. Lee eso de nuevo. Ciudadanos estadounidenses comunes, en una ciudad, aplaudiendo la exhibición de genitales mutilados de una mujer indígena como si fuera entretenimiento. Esto no pasó en la Edad Media. Pasó en 1864, en Estados Unidos, y prácticamente ningún libro de historia escolar lo menciona. El número oficial de muertos en Sand Creek es objeto de debate hasta hoy. Chivington reportó 500 guerreros hostiles eliminados. La realidad, según investigaciones posteriores, fue entre 150 y 200 personas muertas, de las cuales aproximadamente 2/3 eran mujeres y niños. Para dimensionar esto, si hubiera sido una operación militar legítima, la proporción de bajas sería inversa. La mayoría guerreros adultos varones, pocas mujeres y niños. Cuando la proporción es al revés, no estás viendo una batalla. Estás viendo un exterminio deliberado de no combatientes. Y Chivington lo sabía. Sus propios oficiales lo sabían. Y aún así, la narrativa oficial que salió de Denver fue: gloriosa victoria sobre indios hostiles que amenazaban los asentamientos de Colorado. Esta narrativa fue construida antes de que los cuerpos se enfriaran, literalmente. Existe evidencia documental de que los comunicados de prensa describiendo Sand Creek como victoria decisiva fueron redactados antes de que Chivington regresara a Denver con el conteo oficial de muertos. Esto significa que la historia fue decidida antes de conocer los hechos. Era propaganda pura, y durante más de 100 años funcionó. Pero hubo hombres que no pudieron vivir con esa mentira. El capitán Silas Soule era uno de ellos. Inmediatamente después del ataque, Soule comenzó a escribir cartas a su antiguo comandante Wynkoop, a oficiales en Washington, describiendo exactamente lo que había visto, llamándolo por su nombre: asesinato masivo de inocentes. Cuando se convocaron las primeras investigaciones, Soule testificó, bajo juramento, frente a una comisión militar, dijo: no fue una batalla, fue un asesinato deliberado de personas indefensas que habían sido puestas allí por nuestro propio gobierno con promesas de protección. Su testimonio fue devastador, detallado, imposible de refutar. Y aquí está el giro siniestro que casi nadie conoce. 6 semanas después de testificar, Silas Soule fue asesinado. Oficialmente fue un asalto callejero aleatorio en Denver. Un hombre llamado Charles Squires le disparó en la calle durante una discusión supuestamente sin relación con Sand Creek. Pero mira los detalles. Squires tenía conexiones con soldados del Tercer Regimiento. Después de matar a Soule, Squires huyó y nunca fue capturado. Las autoridades de Denver hicieron una búsqueda,
que duró exactamente 2 semanas antes de archivar el caso. La viuda de Soule insistió hasta su muerte que su esposo fue asesinado por haber testificado contra Chivington. Y dado lo que estaba en juego, las carreras políticas que podían ser destruidas, el escándalo nacional que se estaba formando, ¿realmente crees que fue coincidencia? Las investigaciones sobre Sand Creek fueron en realidad 3, una militar, una del Congreso y otra especial del Senado. Las 3 llegaron esencialmente a la misma conclusión. Déjame leerte fragmentos textuales del informe de la Comisión Conjunta del Congreso sobre la conducta de la guerra. Como para vergüenza de las personas estadounidenses, digno de la reprobación y condena más severa, la comisión determina que lo ocurrido en Sand Creek constituyó un acto de ferocidad brutal. Brutal. Ferocidad. Estas son las palabras que el propio Congreso estadounidense usó. El informe continúa. Las mujeres y niños fueron perseguidos y asesinados, sus cuerpos mutilados de maneras que ninguna persona civilizada podría aprobar. Otro reporte oficial declaró que fue un asesinato premeditado y a sangre fría de personas bajo protección del gobierno. Leí esas palabras lentamente. No son interpretaciones modernas, son las conclusiones oficiales del gobierno estadounidense en 1865. Y ahora pregúntate, después de 3 investigaciones que llamaron a Sand Creek genocidio, después de testimonios detallados bajo juramento, después de reportes oficiales condenándolo como crimen, ¿cuántos soldados fueron castigados? ¿Cuántos oficiales fueron encarcelados? ¿Cuánto tiempo sirvió en prisión John Chivington? La respuesta es 0. Ni un solo soldado fue procesado. Ni uno. Chivington renunció al ejército antes de que pudiera ser sometido a corte marcial, y como civil, quedó fuera de la jurisdicción militar. Nunca enfrentó cargos civiles. Vivió el resto de su vida libre, trabajando varios empleos, ocasionalmente dando entrevistas donde defendía sus acciones en Sand Creek. Murió en 1894 de cáncer, en su cama, rodeado de familia. Nunca expresó arrepentimiento. De hecho, hasta el final insistió que había hecho lo correcto. ¿Y los soldados que coleccionaron trofeos humanos? ¿Los que exhibieron genitales mutilados en teatros? Nada. 0 consecuencias. Algunos incluso recibieron pensiones militares después de la guerra. El gobierno estadounidense básicamente dijo, sí, esto fue horrible, pero no vamos a hacer nada al respecto. ¿Por qué? Porque establecer un precedente legal habría sido peligroso. Si procesabas a soldados por Sand Creek, entonces tendrías que procesar las docenas de otros incidentes similares que estaban ocurriendo en toda la frontera. Tendrías que admitir que la política federal hacia los nativos no era civilización versus salvajismo, sino expansión territorial mediante genocidio sistemático. Esa verdad era demasiado incómoda. Entonces la enterraron. Y casi funciona. Pero los Cheyenne no olvidaron. No podían olvidar. Para ellos, Sand Creek se convirtió en algo más que un evento histórico. Se convirtió en trauma generacional, transmitido de abuelos a nietos durante 150 años. Las historias orales preservadas por la tribu describen ese día con un lenguaje que ningún historiador blanco usaría porque es demasiado espiritual, demasiado emocional para la academia occidental. Pero es poderoso. El día en que el sol se volvió negro. La mañana en que el río corrió rojo durante 3 días. Cuando los espíritus de nuestros ancestros lloraron tan fuerte que las estrellas desaparecieron. Para una cultura oral, estas no son metáforas. Son la forma de preservar la magnitud de la tragedia. Y los detalles que conservaron son específicos, verificables. Nombres de niños que se escondieron en agujeros a lo largo del río, enterrándose en el barro durante horas hasta que los soldados se fueron. Madres que fingieron estar muertas mientras yacían sobre sus bebés para protegerlos. Ancianas que cantaron canciones de muerte para darles valor a los jóvenes que sabían que iban a morir. Estos testimonios fueron recopilados por antropólogos como George Bird Grinnell y George Bent décadas después. Bent era particularmente importante porque era medio Cheyenne, hijo de William Bent, el comerciante más importante del área. Estaba en el campamento durante el ataque,
sobrevivió y pasó el resto de su vida documentando lo que vio. Sus cartas, ahora en archivos de la Sociedad Histórica de Colorado, son desgarradoras. Describe cómo su madre fue asesinada, cómo su hermana de 10 años fue perseguida kilómetros río arriba antes de que le dispararan en la espalda, cómo él mismo recibió 3 heridas de bala, pero logró esconderse en una zanja hasta el anochecer. Y aquí está algo que casi nadie discute. Las consecuencias inmediatas de Sand Creek no fueron solo humanitarias, fueron estratégicas. Porque después del 29 de noviembre de 1864, cualquier posibilidad de paz en las grandes llanuras murió. Black Kettle había sido el principal defensor de la coexistencia pacífica. Había arriesgado su prestigio como líder viajando a Denver para negociar. Había convencido a su gente de confiar en las promesas estadounidenses. Y como recompensa, vio a su esposa recibir 9 heridas de bala. Vio a su pueblo masacrado bajo banderas de paz. Vio la traición total del gobierno que le había dado su palabra. Black Kettle sobrevivió Sand Creek. Increíblemente, su esposa también sobrevivió a las 9 heridas. Pero algo en él murió ese día. Años después, en 1868, Black Kettle sería asesinado en otro ataque sorpresa, esta vez por el 7º de caballería bajo George Custer, en el río Washita. ¿Ves el patrón? Ataca campamentos civiles, llámalo victoria militar, y si alguien cuestiona, ignóralo. Para las otras tribus de las llanuras, Cheyenne, Arapaho, Lakota, Comanche, el mensaje de Sand Creek fue cristalino. No hay negociación posible. El hombre blanco habla de paz, pero viene con cañones. Esto desencadenó décadas de guerra que podrían haber sido evitadas. La guerra de las llanuras que siguió, con sus famosas batallas como Little Big Horn, sus cacerías de búfalos diseñadas para matar de hambre a las tribus, su política de reservas que eran básicamente campos de concentración, todo puede rastrearse directamente a la traición de Sand Creek. Desde un punto de vista estratégico, Chivington no solo fue un genocida, fue un imbécil. Tomó una situación donde había paz negociada y la convirtió en 30 años de guerra costosa. Pero claro, para entonces él ya tenía su publicidad, ya era el héroe indio. Ahora hablemos del encubrimiento, porque Sand Creek no fue ignorado, fue activamente reescrito. Los primeros libros de historia de Colorado, publicados a finales del siglo XIX, describían Sand Creek como batalla necesaria contra salvajes hostiles. Las escuelas enseñaban que Chivington había protegido a los colonos de ataques inminentes de guerreros Cheyenne. Era mentira pura, pero era la mentira oficial, y funcionó durante generaciones. No fue hasta mediados del siglo XX que historiadores comenzaron a excavar los archivos y encontrar los testimonios enterrados, las cartas de Soule, los reportes de las comisiones del Congreso. Un investigador llamado Stan Hoyg publicó en 1961 The Sand Creek Massacre, el primer libro académico serio que llamaba al evento por su nombre real. Masacre, no batalla. Causó controversia. Veteranos y descendientes de los soldados del Tercer Regimiento lo atacaron, acusándolo de deshonrar a héroes estadounidenses. Pero Hoyg tenía los documentos, tenía las citas textuales, tenía los testimonios bajo juramento. No podían refutarlo, solo podían ignorarlo. Y muchos lo hicieron. La ubicación exacta del sitio de la masacre también fue objeto de décadas de disputa. Suena absurdo, ¿verdad? ¿Cómo pierdes el lugar donde 200 personas fueron asesinadas hace solo 150 años? Pero pasa, porque nadie colocó un marcador oficial. Nadie preservó el área. Los rancheros locales siguieron usando la tierra. Con el tiempo, diferentes personas reclamaban diferentes ubicaciones como el verdadero sitio de Sand Creek. Había 3 versiones principales. No fue hasta los años 1990 que arqueólogos, usando detectores de metal y excavaciones sistemáticas, finalmente confirmaron el sitio exacto al encontrar concentraciones de balas, fragmentos de shrapnel y objetos personales de las víctimas. El gobierno federal lo designó finalmente como
Sitio Histórico Nacional de la Masacre de Sand Creek, en el año 2007. 2007. Tardó 143 años para que el gobierno pusiera un marcador oficial llamándolo por su nombre, masacre. Y aún hoy, si visitas el sitio, está en medio de la nada. Propiedad privada rodeándolo. Campos de cultivo donde una vez corrió la sangre. No hay grandes monumentos, no hay museo elaborado. Es deliberadamente discreto. Como si todavía, después de todo este tiempo, Estados Unidos estuviera incómodo con reconocer completamente lo que pasó allí. Pero déjame contarte sobre algo que me persigue desde que investigué este caso. Las historias de los niños que sobrevivieron. Porque mientras los adultos luchaban y morían, mientras los soldados mutilaban cuerpos, había niños escondiéndose en los agujeros naturales a lo largo del arroyo Sand Creek. Algunos tenían 4, 5, 6 años, demasiado jóvenes para entender por qué hombres con uniformes estaban matando a sus familias. Los testimonios recopilados décadas después cuentan cómo estos niños se enterraron en el barro, se escondieron bajo cadáveres de sus parientes, se metieron en grietas en las orillas del río. Algunos estuvieron escondidos durante 8, 10, 12 horas, sin comida, sin agua, escuchando gritos, escuchando disparos, escuchando los aullidos de los soldados celebrando. Cuando finalmente salieron, de noche, encontraron un campamento destruido, cuerpos mutilados por todas partes. Algunos de estos niños caminaron kilómetros en la oscuridad buscando sobrevivientes. Algunos fueron encontrados días después por grupos de búsqueda Cheyenne que vinieron desde otros campamentos. Imagina el trauma. Ahora imagina vivir con ese trauma sin ningún tipo de terapia, sin ningún reconocimiento oficial de que lo que te pasó fue injusto, en una sociedad que te dice que los asesinos fueron héroes. Esos niños crecieron, tuvieron sus propios hijos, les contaron lo que vieron, y esa historia se transmitió. El trauma de Sand Creek no terminó el 29 de noviembre de 1864. Sigue vivo en las comunidades Cheyenne y Arapaho hoy. Y ahora la pregunta que deberías estar haciéndote: ¿por qué? ¿Por qué Chivington realmente hizo esto? Porque la respuesta obvia, porque odiaba a los indios, es demasiado simple. Mucha gente en la frontera tenía prejuicios. No todos organizaban masacres. La verdad es más calculada y más fría. Chivington necesitaba una victoria porque su unidad, el Tercer Regimiento de Caballería de Colorado, estaba a punto de ser disuelta. Eran voluntarios alistados por 100 días para proteger la frontera, mientras los soldados regulares luchaban en la guerra civil en el este. Esos 100 días estaban terminando. Si Chivington no hacía algo espectacular, su regimiento desaparecería sin gloria, y con él sus ambiciones políticas. El gobernador John Evans tenía problemas similares. Había pedido al gobierno federal autorización para formar milicias voluntarias, argumentando que Colorado enfrentaba amenaza india inmensa. Pero para 1864, con tratados de paz firmados, era difícil justificar el gasto. Evans necesitaba demostrar que la amenaza era real. ¿Ves cómo funciona? Ambos hombres necesitaban una guerra para justificar sus posiciones. Entonces crearon una. Sand Creek no fue un accidente. No fue soldados perdiendo control en el calor del combate. Fue un acto político deliberado, diseñado para generar titulares que justificarían presupuestos militares y lanzarían carreras políticas. Y funcionó, por un tiempo. Los periódicos de Denver inicialmente celebraron. Chivington fue aclamado como héroe. Pero cuando los detalles comenzaron a filtrarse gracias a hombres como Soule, cuando los testimonios bajo juramento revelaron la verdad, todo se derrumbó. Evans perdió su puesto como gobernador. Chivington se vio forzado a renunciar. Pero para entonces, el daño estaba hecho. 200 personas muertas. Décadas de guerra garantizadas. Todo por ambición política. Hay un último detalle que necesitas saber. Algo que conecta Sand Creek con hoy. En el año 2014,
150 años después de la masacre, descendientes de los soldados del Tercer Regimiento se reunieron con descendientes de las víctimas Cheyenne y Arapaho en una ceremonia en el sitio. Algunos de esos descendientes de soldados pidieron perdón públicamente por lo que sus ancestros hicieron. Lloraron. Abrazaron a los descendientes de las víctimas. Dijeron que habían crecido escuchando historias familiares, glorificando a sus bisabuelos como luchadores indios, y que descubrir la verdad los había destrozado. Una mujer, descendiente de un soldado que había testificado que vio las mutilaciones pero no hizo nada para detenerlas, dijo algo que me quedó grabado. Crecí pensando que mi ancestro era un héroe. Ahora sé que era un cobarde, y tengo que vivir con eso. Ese es el poder de la verdad histórica. No solo afecta cómo vemos el pasado, afecta cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué nos enseña Sand Creek? ¿Por qué importa 160 años después? Porque demuestra algo fundamental sobre cómo funciona el poder. Muestra cómo narrativas son construidas para justificar atrocidades. Cómo hombres ambiciosos pueden manufacturar guerras para avanzar carreras. Cómo la propaganda funciona cuando la gente quiere creer en héroes más que en verdades complicadas. Cómo el racismo permite deshumanizar a tal punto que soldados comunes, hombres con familias, pueden mutilar niños y luego ir a casa a cenar como si nada. Y más importante, muestra cómo sociedades enteras pueden estar cómplices en encubrimientos cuando la verdad es demasiado incómoda. Durante más de un siglo, Estados Unidos prefirió la mentira cómoda de Chivington, el héroe, en lugar de la verdad incómoda de Chivington, el genocida. ¿Por qué? Porque admitir la verdad requeriría reexaminar toda la narrativa de la conquista del oeste. Requeriría preguntas difíciles sobre cuántas otras batallas gloriosas fueron realmente masacres, sobre cuántos héroes fueron realmente criminales, sobre si la expansión territorial estadounidense fue una misión civilizadora o una campaña de limpieza étnica sistemática. Y aquí está la pregunta que deberías llevarte. Si tardó 150 años para que Estados Unidos admitiera la verdad sobre Sand Creek, ¿cuántas otras verdades históricas que aceptas sin cuestionar son en realidad propaganda cuidadosamente construida? ¿Cuántas estatuas de héroes están paradas en plazas públicas de hombres que cometieron atrocidades? ¿Cuántos nombres de calles, de escuelas, de condados honran a personas que deberían estar recordadas con vergüenza, no con orgullo? Porque Sand Creek no fue único. Fue uno de docenas. Bear River en Idaho, 1863. 300 Shoshone muertos, mayoría mujeres y niños. Marias River en Montana, 1870. 200 Piegan Blackfeet masacrados mientras dormían en sus tipis un enero helado. Washita River en Oklahoma, 1868. 150 Cheyenne asesinados por Custer, incluyendo al mismísimo Black Kettle que había sobrevivido Sand Creek. Wounded Knee en Dakota del Sur, 1890. 300 Lakota muertos, muchos por fuego de artillería Hotchkiss que literalmente destrozó cuerpos. Y esos son solo los que tienen nombres. ¿Cuántos campamentos sin nombre fueron atacados y luego simplemente olvidados porque no hubo ningún Silas Soule allí para documentarlo? ¿Cuántas familias indígenas desaparecieron de la historia sin dejar rastro porque nadie consideró que sus vidas valían la pena registrar? Y aquí está el giro final que necesitas entender. El patrón de Sand Creek se repite a lo largo de toda la historia estadounidense del siglo XIX. Atacar campamentos civiles, llamarlo victoria militar, mutilar cuerpos como trofeos, mentir en los reportes oficiales, y cuando la verdad emerge, simplemente no hacer nada, no procesar a nadie, no establecer precedentes, dejar que la historia sea escrita por los perpetradores. Este no fue un error de un comandante corrupto, fue política sistemática, y funcionó tan bien que tomó más de un siglo para que la narrativa oficial comenzara a cambiar. Déjame darte un ejemplo específico de cómo el encubrimiento funcionó a nivel oficial.
Después de que las 3 comisiones investigaran Sand Creek y llegaran a conclusiones devastadoras, ¿sabes qué pasó con esos reportes? Fueron archivados, publicados en volúmenes gubernamentales que casi nadie leía. No hubo campaña pública para difundir los hallazgos. No hubo esfuerzo educativo para enseñar a las generaciones futuras lo que realmente pasó. De hecho, sucedió lo contrario. Los libros de texto siguieron enseñando la versión heroica. Las películas de Hollywood siguieron glorificando a los luchadores indios. Los veteranos del Tercer Regimiento de Colorado fueron honrados en desfiles. Algunos recibieron pensiones. Cuando Chivington murió, su obituario en el periódico de Denver lo describió como controversial comandante militar, sin mencionar la palabra masacre. Esa es la bandera de cómo funciona el poder. No necesitas quemar los documentos que te incriminan si simplemente puedes asegurarte de que nadie los lea. Pero los Cheyenne y Arapaho nunca dejaron de contarla. Y aquí está algo hermoso y trágico a la vez. Preservaron detalles que los historiadores blancos tardaron décadas en confirmar. Por ejemplo, durante generaciones, los ancianos Cheyenne insistieron que el ataque ocurrió en un lugar específico, describiendo formaciones rocosas particulares, un meandro del arroyo con cierta forma. Los historiadores inicialmente los ignoraron, asumiendo que la memoria oral era imprecisa después de tanto tiempo. Pero cuando finalmente hicieron excavaciones arqueológicas serias en los años 90, ¿adivina qué? Los ancianos tenían razón. El sitio exacto era donde ellos habían dicho durante 130 años. Encontraron concentraciones masivas de balas militares, Springfield y Spencer, fragmentos de shrapnel de los howitzers, objetos personales, cuentas, ollas, cuchillos, todo destrozado por explosiones. Y encontraron algo más: huesos, enterrados en lugares que los registros oficiales nunca mencionaron. Porque resulta que después de la masacre, algunos Cheyenne regresaron en secreto para enterrar a sus muertos. Los soldados estadounidenses habían dejado los cuerpos donde cayeron, muchos mutilados. Los Cheyenne realizaron entierros rápidos, ceremonias apresuradas, porque tenían miedo de que los soldados regresaran. Esos entierros, esos actos finales de amor y respeto hacia los muertos, permanecieron ocultos bajo tierra durante 130 años, hasta que los arqueólogos los descubrieron. Y cada hueso cuenta una historia. Análisis forenses modernos muestran marcas de corte consistentes con mutilaciones. Muestran heridas de bala desde ángulos que confirman que las víctimas estaban huyendo cuando les dispararon. Muestran edades, niños pequeños, ancianos. La ciencia moderna validó lo que los sobrevivientes habían estado diciendo desde 1864. Y ahora hablemos de algo que las películas nunca tocan: el costo psicológico para los propios soldados que participaron. Porque no todos se convirtieron en monstruos coleccionando trofeos. Algunos quedaron destrozados. Hay cartas de soldados del Tercer Regimiento escritas años después, expresando arrepentimiento, describiendo pesadillas, admitiendo que lo que hicieron fue imperdonable. Un soldado escribió a su familia en 1870. He intentado olvidar lo que vi en Sand Creek, pero viene a mí cada noche. Los gritos de los niños, la sangre. No puedo hacer que pare. Otro se suicidó años después, y su viuda le dijo a un reportero que su esposo nunca se recuperó de lo que el coronel los obligó a hacer, porque aquí está la verdad incómoda. Muchos de esos soldados eran jóvenes de 18, 19, 20 años. Habían crecido en granjas. No eran militares profesionales. Habían sido reclutados con promesas de aventura y paga. Y de repente se encontraron en una situación donde oficiales que respetaban les ordenaban hacer cosas que violaban cada instinto humano básico. Algunos obedecieron y vivieron con culpa el resto de sus vidas. Otros, como Soule, se negaron y pagaron el precio. Este es el costo real de lo que líderes corruptos como Chivington hacen. No solo matan a las víctimas directas, destruyen las almas de sus propios soldados. Ahora, déjame conectar esto con algo que probablemente no esperabas. Cómo Sand Creek cambió fundamentalmente la forma en que el gobierno estadounidense manejó su política india.
porque el escándalo fue tan grande, tan imposible de ignorar completamente, que los reformadores lo usaron como evidencia de que la política de exterminio no estaba funcionando. Esto contribuyó al eventual cambio hacia la política de reservas en las décadas de 1870 y 80. ¿Fue mejor? No realmente. Las reservas eran básicamente prisiones a cielo abierto, donde las tribus eran confinadas en las peores tierras, dependientes de raciones gubernamentales que a menudo llegaban tarde o nunca llegaban, prohibidas de practicar sus religiones, forzadas a enviar a sus niños a internados donde les lavaban el cerebro para matar al indio y salvar al hombre. Pero al menos oficialmente, la política cambió de genocidio directo a asimilación forzada. No es mucho consuelo, pero muestra cómo incluso una masacre que fue encubierta durante décadas eventualmente tuvo consecuencias políticas, solo que llegaron demasiado tarde para las víctimas de Sand Creek. Y aquí está algo que me fascina como historiador: la batalla por la memoria. Porque después de que los hechos de Sand Creek salieron a la luz, hubo dos narrativas compitiendo simultáneamente. La narrativa oficial de Colorado durante décadas fue: Chivington era un héroe que protegió a los colonos. Veteranos del Tercer Regimiento tenían reuniones anuales donde se celebraban mutuamente. Había monumentos a soldados del regimiento en cementerios de Denver. Pero simultáneamente, cada vez más historiadores, activistas y eventualmente el propio gobierno federal estaban documentando la verdad. Entonces tenías esta esquizofrenia cultural donde el estado de Colorado honraba a Chivington mientras el gobierno federal lo condenaba. No fue hasta finales del siglo XX que Colorado finalmente comenzó a admitir oficialmente lo que había pasado. El gobernador de Colorado finalmente se disculpó formalmente con las tribus Cheyenne y Arapaho en 1999. 135 años después. Y aún hoy, hay gente en Colorado que te dirá que Chivington fue incomprendido, que estaba solo haciendo su trabajo, que las víctimas probablemente eran hostiles. La negación es poderosa cuando la verdad es demasiado vergonzosa para enfrentar. Déjame contarte sobre uno de los momentos más conmovedores en toda esta historia. En el año 2000, durante una de las primeras ceremonias oficiales de conmemoración en el sitio de Sand Creek, una anciana Cheyenne de casi 90 años dio un discurso. Era bisnieta de una sobreviviente. Su bisabuela había sido una niña de 7 años en 1864 que se escondió en un agujero del río mientras veía morir a su madre. Esa niña creció, tuvo hijos. Les contó la historia. Esos niños crecieron, tuvieron sus propios hijos, transmitieron la historia. Y ahora, 4 generaciones después, esta anciana estaba parada en el lugar exacto donde su bisabuela se había escondido. Y dijo algo que me rompió. Mi bisabuela me dijo que esperara este día, el día en que el gobierno del hombre blanco finalmente dijera la verdad. Me hizo prometerle que vendría aquí cuando pasara. Ella murió hace 50 años sin ver este día, pero yo estoy aquí por ella. Estoy aquí para decirle que finalmente admitieron lo que hicieron. Imagina eso, esperar 136 años para que alguien simplemente admita la verdad. Eso es lo que el encubrimiento les quitó. No solo justicia, sino incluso reconocimiento básico de que el crimen ocurrió. Y ahora la lección más grande, la que necesitas entender sobre Sand Creek y por qué importa hoy. Esto demuestra que la historia no es pasado muerto. Es una batalla viva por la verdad. Cada generación decide qué historias contar, cómo contarlas, a quién honrar, qué recordar. Y esas decisiones tienen consecuencias reales. Cuando decides llamar a una masacre batalla, cuando decides honrar a un genocida como héroe, cuando decides enseñar la versión sanitizada en lugar de la verdad brutal, no estás solo recordando el pasado diferente. Estás moldeando cómo las personas entienden la justicia, la autoridad, quién merece ser recordado con dignidad. Estás enseñando lecciones sobre quién tiene valor humano y quién no. Por eso importa que llamemos a Sand Creek por su nombre real. Por eso importa que digamos claramente, Chivington era un criminal.
Los soldados que mutilaron cuerpos eran criminales. El gobierno que los encubrió era cómplice. No porque queremos castigar gente que murió hace 160 años, sino porque la forma en que recordamos el pasado determina cómo construimos el futuro. Hay un proverbio que supuestamente es Cheyenne, aunque no he podido verificar su autenticidad completa, pero la sabiduría es real. Cuando muere el último contador de historias, mueren 1000 verdades con él. Sand Creek casi se convirtió en eso. Casi se pierde en el olvido, enterrado bajo capas de propaganda oficial y amnesia cultural conveniente. Fue salvado por la persistencia de las comunidades Cheyenne y Arapaho, que se negaron a olvidar, por historiadores valientes que excavaron archivos polvorientos, por oficiales de conciencia como Silas Soule que arriesgaron todo para documentar la verdad, y por arqueólogos modernos que literalmente desenterraron la evidencia física que la Tierra había guardado durante más de un siglo. Entonces, aquí está mi pregunta final para ti. ¿Cuántas otras historias están enterradas? ¿Cuántos otros Sand Creeks sucedieron y simplemente fueron borrados completamente de la memoria? ¿Cuántos Silas Souls fueron silenciados antes de que pudieran testificar? ¿Cuántos John Chivingtons todavía tienen estatuas, nombres de calles, honores que no merecen? Porque te garantizo que Sand Creek no fue el peor. Solo fue uno de los que no pudo ser completamente encubierto porque demasiadas personas vieron, demasiados documentos sobrevivieron, demasiados sobrevivientes contaron. Hubo otros donde los encubridores tuvieron más éxito, donde los registros fueron destruidos, donde los testigos fueron eliminados, donde las tribus enteras desaparecieron sin que nadie registrara sus nombres. Y aquí está la verdad más incómoda de todas. Esto no es solo historia antigua. El mismo patrón, atacar civiles, llamarlo operación militar legítima, mentir en los reportes, encubrir las atrocidades, honrar a los perpetradores, sigue sucediendo en guerras modernas alrededor del mundo. Los nombres cambian. Las armas son más avanzadas. Pero la mecánica del encubrimiento es la misma. Porque resulta que la naturaleza humana, tanto la capacidad de cometer atrocidades como la capacidad de mentir sobre ellas, no ha evolucionado mucho en 160 años. Lo que hace a Sand Creek relevante no es solo que fue horrible, es que demuestra cómo el poder opera cuando no hay accountability, cómo la propaganda funciona, cómo sociedades enteras pueden convencerse de que lo imperdonable era necesario. El sitio de Sand Creek hoy es un lugar inquietante. He estado allí. Es silencioso de una manera que no es natural. El viento sopla constantemente a través de las hierbas altas. El arroyo, que solía correr con agua todo el año, ahora es mayormente seco, excepto después de lluvias. No hay árboles grandes, solo matorrales. El paisaje es plano, monótono. Se extiende hasta el horizonte sin interrupciones. Y cuando estás allí, especialmente al amanecer alrededor de las 6 de la mañana, la misma hora en que comenzó el ataque, puedes imaginar cómo debe haber sido. El sonido de 700 caballos, el pánico, la confusión, las banderas de paz ondeando inútilmente. Hay un sendero que puedes caminar que sigue aproximadamente la ruta donde las familias intentaron huir. Es largo, varios kilómetros. Y cuando caminas y piensas que soldados persiguieron a mujeres y niños a lo largo de esta distancia, disparándoles mientras corrían, se vuelve real de una manera que ningún libro puede capturar. Lo último que quiero que entiendas es esto. La razón por la que he dedicado casi 50 minutos de tu vida a contarte cada detalle brutal, cada testimonio perturbador, cada aspecto incómodo de Sand Creek, no es para deprimirte, o para que odies a Estados Unidos o para dividir. Es porque la verdad tiene valor intrínseco, independientemente de cuán incómoda sea, independientemente de cuánto complique las narrativas simples de buenos versus malos que preferimos. La verdad nos hace mejores, nos hace más sabios, nos hace menos propensos a caer en la misma propaganda que permitió Sand Creek en primer lugar. Cuando aprendes cómo funcionó el encubrimiento, desarrollas anticuerpos contra futuros encubrimientos. Cuando ves cómo la propaganda transforma criminales en héroes, te vuelves más escéptico de narrativas oficiales que parecen demasiado convenientes.
Sand Creek me enseñó algo que ninguna clase de historia formal me enseñó, que necesitas cuestionar todo, especialmente las historias que te hacen sentir bien sobre tu propio grupo, las historias incómodas, las que complican la imagen que tienes de tus ancestros, de tu país, de tu cultura. Esas son generalmente las más verdaderas, porque nadie inventa historias que los hacen ver mal. La propaganda siempre va en la dirección opuesta. Entonces, cuando encuentras una historia que tu propia sociedad enterró durante 150 años porque era demasiado vergonzosa, presta atención. Probablemente estás tocando verdad real. Y finalmente, honor a los que se negaron. Honor a Silas Soule, quien sabía que testificar probablemente destruiría su carrera y posiblemente su vida. Y lo hizo de todas formas porque algunas verdades son demasiado importantes para esconder. Honor a Joseph Kramer y los otros oficiales que se negaron a dar órdenes de fuego. Honor a los soldados que escribieron cartas después, admitiendo su vergüenza. Honor a George Bent y otros sobrevivientes que dedicaron sus vidas a documentar lo que vieron. Honor a las comunidades Cheyenne y Arapaho que preservaron la memoria durante 5 generaciones cuando el mundo les decía que olvidaran. Honor a los historiadores que excavaron archivos polvorientos buscando verdades que nadie quería encontrar. Esas son las personas que salvaron esta historia del olvido. Ellos son los verdaderos héroes de Sand Creek. La masacre de Sand Creek fue llamada Victoria Gloriosa por los periódicos de Denver el 2 de diciembre de 1864. 160 años después, finalmente estamos llamándola por su nombre real, genocidio. Tardó 160 años cambiar 3 palabras. Imagina cuántas otras mentiras históricas siguen esperando su corrección. Imagina cuánta verdad todavía está enterrada esperando que alguien lo suficientemente valiente la desentierre. Tal vez ese alguien seas tú. La próxima vez que veas un monumento a un héroe de la frontera, pregúntate, ¿qué hizo realmente este hombre? ¿Las fuentes primarias coinciden con la leyenda? ¿Quién escribió esta historia y qué tenían que ganar? Esas preguntas simples son revolucionarias. Porque una sociedad que cuestiona sus mitos es una sociedad que puede evolucionar. Una que simplemente los repite está condenada a repetir también sus errores. Sand Creek pasó. No podemos cambiarlo, pero podemos decidir qué hacemos con esa verdad. Podemos enterrarla de nuevo, pretender que no importa porque fue hace mucho tiempo, o podemos usarla como lente para examinar cómo el poder opera, cómo la propaganda funciona, cómo la deshumanización permite lo imperdonable. Podemos dejar que nos enseñe a ser más escépticos, más compasivos, más comprometidos con la verdad incluso cuando duele. Esa es mi elección. Espero que también sea la tuya, porque al final, la verdadera tragedia de Sand Creek no fue solo la muerte de 200 personas en un día frío de noviembre. Fue el siglo y medio de mentiras que vinieron después. Fue todas las generaciones que crecieron creyendo que Chivington era un héroe. Fue todos los niños Cheyenne que crecieron con trauma generacional, sin ningún reconocimiento oficial de que su dolor era válido. Fue la oportunidad perdida de aprender las lecciones que podrían haber prevenido futuras atrocidades. Esa es la verdadera cuenta de Sand Creek. Y todavía la estamos pagando. Comparte esta historia. No porque sea entretenida, porque es verdadera. Y en un mundo lleno de propaganda, compartir verdades incómodas es un acto revolucionario.